Hola talentos, gran conversación nos espera hoy. Qué entusiasmo, vamos a conversar con Rubén Turienzo que yo siempre digo, ¿no? Si en este chasquido de dedos mis células cambian, ¿cómo no van a cambiar mis intereses, mis gustos, mis necesidades, mis desafíos? Entonces lo he invitado a Rubén para que podamos conversar acerca de cómo lograr, cómo poder concretar mis desafíos profesionales, cómo acompañar mi propia evolución profesional, mi propia evolución personal, porque si mis células cambian, también darle espacio a que mis necesidades cambien, mis prioridades cambien y cómo profesionalmente generarnos una vida de sentido, una vida de entusiasmo. Bueno, ¿es posible? ¿Cómo hacerlo? De todo esto ya lo estoy aceptando a... Así que, bueno, acá lo tengo que aceptar. Ahí está, creo que ahí estamos. ¿Qué Sí, tal, Tania? sí. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muchas gracias. Un Bienvenido. Gracias por auténtico este placer. espacio. Ay, qué bueno que sintamos lo mismo. Contame, Rubén, ¿quién es Rubén Turienzo? Antes de decirlo yo, te dejo que lo puedas contar en tus Pues propias palabras. básicamente soy un chico de un barrio de las afueras de Madrid que rápidamente, pues debido bueno, pues una familia de clase humilde, de la que me siento muy orgulloso, pues rápidamente tuve que buscarme un poco la vida y empezar a montar negocios desde los 17 años. Y poco a poco fui creciendo, fui llegando al mundo de la consultoría primero empresarial, luego política. Empecé a crecer después de pasar por un montón de profesiones, como casi todo el mundo, y finalmente pues empecé a trabajar para grandes multinacionales y a día de hoy, pues en la parte empresarial me dedico a hacer transformaciones culturales y desarrollo de equipos para organizaciones como IKEA, Coca-Cola, Disney, etcétera. Bien, me encantó. Ahora, esto que nos contaste rápidamente de tu reinvención profesional, palabra que me encanta, porque usaste también la palabra de transformar. ¿Qué significa para vos reinventarse profesionalmente? Yo recuerdo una formación que hice contigo, que trajiste el libro, ahora no recuerdo bien el título, pero yo no lo conocía y vos lo compartiste. Era algo así como, ¿qué vamos a hacer Ujú. ahora que vamos a vivir 100 años? Y cómo las distintas generaciones se tenían que reinventar, pensando de nuestros abuelos, que quizás se reinventaban una vez con suerte en su vida, nosotros que ya tenemos 3, 4 reinvenciones y las próximas generaciones que van a tener más de 20 reinvenciones profesionales. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es reinventarse? ¿Para qué La deberíamos primera reinventarnos? diferencia básica es entender reinvención y adaptación. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros nos adaptamos es cuando nosotros estamos haciendo las cosas de una determinada manera y por un cambio de el mercado, un cambio de la forma de comprar o incluso por culpa de la competencia, nosotros nos adaptamos a una nueva realidad. Eso está bien, o habitual. Me La encanta. reinvención es cuando de verdad cambiamos o de producto, o de servicio, o de cliente. Ahí es una reinvención y se hace una reinvención completa. Y ahí es donde, sí, donde en el libro que comentabas, es un libro escrito por dos profesores de la London Business School, se llama La vida de 100 años y nos explica cómo va a ser la vida ahora que todos vamos a cumplir 100 años y cómo va. De hecho, hoy Ujú. salía un informe esta semana que yo leía hoy, que decía que la persona que va a vivir 150 años ya ha nacido. Así que, bueno, pues tenemos que prepararnos para esa vida, para una vida en la que, ten en cuenta que nosotros vivimos en una Mm. sociedad gerontofóbica, en la que todo lo que suena a mayor lo arrinconamos, lo obviamos, le damos un poco, o sea, el valor de las canas que en otras generaciones y en otras latitudes ha valido. Ahora parece como que estamos en una sociedad antiedad y realmente todo lo que nos suene
adulto o mayor o viejo incluso, lo rechazamos, ¿no? Pues estamos en una sociedad en la que cada vez vamos a ser más viejos y tenemos que aprender a vivir con ello, y ahí es donde entra la reinvención. Oye, hasta ahora una persona vivía realmente, pues no sé, la esperanza de vida en España, hay dos, creo, 70, algo así, sí. pero no mucho, pues eso, 70 y algo, ¿no? Ujú. Una persona se jubilaba, o se sigue jubilando a día de hoy, con 65 años de media, más o menos. Bien, si nosotros nos jubilamos con 60 años, supone que toda nuestra carrera profesional se acaba ahí. Es decir, luego nos quedan 20 o 30 años de vida, y ahora vamos a empezar a tener 40, 50 años de vida después de jubilarnos. Y eso es lo que, bueno, en el mejor de los casos tenemos que empezar a replantearnos. Pero además a eso se le suma que vivimos en una sociedad que el cambio es algo ya no solo natural, sino además acelerado. Y nosotros lo estamos viendo. En 2020, cuando llegó la famosa pandemia del COVID, todo el mundo empezó a dedicarse al online y empezó a intentar volcar sus servicios en online, porque es verdad que se abría una ventana al mundo. 2021, los que no habían hecho nada en 2020, 2021 llegaron. Y 2022, ¿qué pasó? Pues que 2022 saturamos el mercado. La gente estaba adaptada y la mayoría de los infoproductores empezaron a vender poco. Hasta el punto de que la mayoría de ellos no solo vendían poco, sino que encima pues intentaban reinventar su propio producto y empezaban a salir del mercado. Así que claro, ¿qué pasa con todo esto? Pues que llegamos a un 2023 en el que la gente está agotada, muchos creadores no saben ya qué hacer, muchos sistemas de negocios están obsoletos o han agotado su propio nicho, muchas personas han hecho mucha inversión durante el 2022 agotando sus propios recursos, y ahora nos enfrentamos ante un 2023 que va a ser muy retador. Es un año de mucha crisis, pero también es un año en el que, si lo hacemos bien, si entendemos de verdad cómo hacer las cosas, pues realmente saldremos muy reforzados. ¿Y qué sería hacerlo bien? Por ejemplo, en tu situación, ¿qué estás haciendo para compasar la reinvención y la adaptación que también nos lleva a este Lo mundo primero que estoy cambiante? haciendo es escuchar mucho a la gente. Escuchar mucho, ver qué están haciendo, qué están comprando, qué están sintiendo. También analizar mucho a la competencia. Oye, ¿qué están haciendo otros profesionales? Es verdad que en el mundo de la gran empresa, en el mundo de la consultoría de gran empresa, las cosas no han cambiado tanto. Han cambiado, por ejemplo, pues que hay más teletrabajo, por ejemplo, o el famoso agotamiento que hay ahora mismo en casi todas las grandes compañías, pero al final el servicio es muy parecido. Es decir, las grandes empresas siguen vendiendo sus productos estrella con productos colaterales que los sacan al mercado y los compradores los siguen comprando. Se ha cambiado el sistema de compra, es verdad que en estos últimos años se ha potenciado mucho más el online. Donde más se nota el cambio es en los infoproductores, en esa parte de personas que están vendiendo sus servicios, su conocimiento, a través de productos empaquetados o en vivo, a través de Internet. Entonces tú me decías, ¿qué estás haciendo? Yo me voy a referir a esa segunda parte, porque la primera no ha cambiado mucho. La primera es, las empresas confían en mí, en este caso, me siento súper afortunado. Las empresas confían en mí, te piden un presupuesto, tú lo mandas y ya está, y lo ejecutas. Ahí podemos cambiar. Sí que ha habido algunos añadidos. Por ejemplo, pues ahora meto mucho más elemento eh, de gamificación, o mucho más elemento de digital dentro de las formaciones, mucho más participativo. Eso sí, Ujú. pero el formato es el mismo. En la parte digital, por ejemplo, yo tenía un programa que se llama Power Plan, que ha funcionado muy bien desde septiembre del 2020, que lancé, y además he visto algunas personas que han participado en Power Plan aquí conectadas ahora. Ha Ujú. funcionado muy bien desde septiembre del 2020, y yo en septiembre del 2022 decidí acabar con Power Plan. Se acabó. Ya ese programa no se puede hacer, es imposible hacerlo, y por mucho que me sigue escribiendo gente diciéndome, oye, ¿cuándo es el siguiente? Pues ya está, ya no hay más. Yo cuando suelo decir que algo es la Ya está, ya está. no lo utilizo como una opción de marketing. ¿Ahora qué estoy haciendo? Bueno, revisando precisamente qué está pidiendo mi nicho, mi audiencia. ¿Qué está pidiendo de verdad? Yo me encuentro con mucho emprendedor que ya se le podría llamar empresario porque tiene facturación o tiene equipo, ¿vale?
Luego también me encuentro mucho mando intermedio, mucho directivo o exdirectivo de empresas que realmente lo que se encuentran es ante un vacío de gestión en cuanto a las crisis, los momentos complejos, etcétera. Y ahí hay una oportunidad de mercado para mí. Así que el nuevo programa que lanzaré seguramente en abril más o menos es un programa que está dirigido a ese nicho. Directivos, emprendedores que ya tengan un soporte de una empresa de cierto tamaño y lo que les voy a enseñar es a dirigir mejor sus empresas, que es básicamente lo que hago en la gran empresa, pero aplicado a ellos. ¿Qué recomiendo que la gente haga? Pues que tomen tiempo a revisar, Tania, sus productos y que no tengan miedo a deshacerse de ciertos productos por muchos años que lleven con ellos. No pasa nada, los productos también se agotan. Igual que las relaciones, igual que tú decías antes, las células, pues por supuesto, si modificamos toda nuestra esencia, todo nuestro mundo y todas nuestras creencias, tenemos que darnos la oportunidad de pensar distinto, de elegir distinto, de optar por otra cosa. Hay un sesgo psicológico que es el de coste cero, también llamado el efecto Concord, ¿no? Esto de como has hecho en algo, te cuesta renunciar a eso que has hecho, ¿no? Y eso pasa en las relaciones, ¿no? Gente que es consciente de que tiene una relación, iba a decir una palabra, buscar una palabra, ¿no? Una relación de mierda. La gente se da cuenta de que es una mierda, pero no lo deja porque piensa, es que ya llevo 6 años, 7 años, 18 años, entonces ¿cómo lo voy a dejar? Bueno, pues esto es el efecto Concord. En las empresas pasa lo mismo. Hay proyectos que ya sabemos que no funcionan, pero por una cuestión de apego emocional, una lealtad malentendida, seguimos aferrados a esa creencia, a esa idea, y ahí es donde chocan las dos preguntas que me has hecho. El tema de la reinvención y el qué voy a hacer yo o cómo lo plantearía. Precisamente desde ahí. Desde ese choque en el cual tú eres consciente de que los productos, servicios, metodologías o formatos que tú tienes también se merecen la oportunidad de ser cambiados. Porque además lo que hagas va a ser mejor. Mm. Entonces, ¿cómo abordás esa reinvención personal? Porque hay una reinvención, más allá de lo profesional, hay una reinvención en el cual de transformar mentalidad, en volver a conectar, yo siempre digo, con mi zona de genialidad, ahí donde están mis talentos, mi potencial. ¿Cómo trabajás vos esa reinvención personal para acompasar con la reinvención profesional de despedir un producto que quizás fue muy bueno, pero ya no te hace más sentido o no le hace más sentido al mercado? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vos acompañás la reinvención necesaria que necesitas hacer desde lo personal? No sé, se me ocurre pensar, tenés mentores, tenés un coach, haces terapia. Contanos qué cosas hace un Rubén Turienzo para, en lo personal, ir transformando esa mentalidad, esas creencias que te Bueno, permitan Tania, acercarte a todo lo que nuevos has dicho es un desafíos. sí, ¿vale? O sea, es decir, ¿tienes mentor? Sí, tengo terapia también, tengo coach también. Es verdad que los coach los contrato para temas muy puntuales. Yo creo que yo intento diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el perfil que te puede ayudar? Yo, por ejemplo, en mi caso, es verdad que la terapia la hago más para entender cuáles son mis reflexiones a solas. Es decir, oye, yo soy una persona que por mi forma de trabajar y por mi entorno vital, pues me paso mucho tiempo solo y eso significa que te pasas mucho tiempo hablando contigo. Y claro, Me pasa igual. Por eso uso la terapia para que un interlocutor válido me escuche y ahí exacto, también poder escucharme en voz alta. Porque si no, estamos en el pensamiento rumiante, siempre con la maquinita que funciona acá adentro nada más. Entonces está bueno también totalmente. Y escucharse decía en voz que somos alta, ¿no? especialmente buenos convenciéndonos de aquello que nos estamos contando. Entonces, creo Total. que todo el mundo debería tener terapeuta, no importa si es de cara a momentos puntuales o de momento fijo, pero necesitamos a alguien con quien pelotear esas ideas y entender que lo que nos estamos contando tiene una base un poco más sólida. Y también para la cuestión emocional. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y a entender nuestras emociones. No por llevar mucho tiempo con nosotros, nos entendemos. O sea, entonces, Mm, esa mm, aportación externa, ¿no? Y luego, eso sí, y luego mentores. Y aquí sí que hay que ponerse un poco serio, porque yo siempre
recomiendo que un mentor o una mentora, cuando son buenos, lo que están haciendo es acortándote tu proceso de aprendizaje. Por eso tienes que tener un mentor, porque el mentor ya ha llegado donde tú quieres llegar y ahí lo que hace es acortar el proceso de aprendizaje, pero también te está ahorrando dinero, porque los fallos que ese mentor tuvo tú ya no los vas a tener. Y también te está ahorrando energía, porque por mucha moda que hay, esto seguro que me lo has escuchado en ese curso que decías, de lo de esa oda al fracaso, y no, fracasa muchas veces, ¿qué tal? No, no, intenta no fracasar ninguna, porque cada vez que fracasas, realmente se genera una cicatriz interna. Hay miedo, hay proceso de culpa, hay dudas, hay inseguridades, y todo eso se genera. Está bien entender que tenemos que fracasar, porque como llegar al éxito a la primera es realmente complejo. Pero no hay tampoco que hacer una apología al fracaso. Lo que hay que entender es que, oye, aprendamos siempre que podamos, aprendamos en cabeza ajena y elijamos bien esa cabeza de la que aprender. Y ahí es donde tenemos que coger un mentor. El mentor o mentora, lo ideal es que sea una persona que tiene el conocimiento que yo necesito, tiene la experiencia adecuada que a mí me viene bien, y tercer elemento fundamental, me sepa comunicar de una manera que a mí me transmita confianza. Elijo el mentor y empiezo a caminar. ¿Que tengo resultados? Continúo con el mentor. ¿Que no tengo resultados? Pues cambio de mentor. Pero algo fundamental es que el mentor nunca es para toda la vida. A los mentores tenemos que acercarnos a ellos y elegirlos para que nos acompañen durante un proceso vital. Uno, porque si lo hacemos bien y si ese mentor ha sido bueno, cuando termine el proceso, yo estaré por encima de mi mentor. Tendré que coger a otro mentor distinto. O sea, un buen mentor, y yo cuando ejecuto ese rol, me veo más como una catapulta de otros. Yo deseo ver a mis alumnos mejor que yo, facturando mucho más, ganando más dinero, estando más felices. O sea, eso es lo que yo pretendo. Y ese debería ser el rol de casi todos los mentores. El mentor tipo gurú barra Tony Robbins y compañía, que siempre se venden como yo soy el centro del universo y tú estás a mi alrededor. En un Yo no creo pedestal. mucho en eso. Sí. Pero no por nada, ¿eh? Oye, que cada uno elija el mentor que desea. Yo no creo mucho en eso porque creo que entonces hay una parte de tu conocimiento que no le estás ofreciendo a tus alumnos. Y eso es un poco desleal. Así que yo sí tengo terapia, coach, tengo mentores y también mucha, no encuentro la palabra ahora, sería como mucha bondad hacia mí. Es decir, yo intento escucharme y cuando he decidido cambiar algo, lo que hago básicamente es darme las gracias por permitirme cambiar. Es decir, oye, no pasa nada por decidir cambiar, no pasa absolutamente nada. Y mira, me pasó el año pasado, por ejemplo, con un libro, escribí un libro el año pasado que no se publicó, y no se publicó porque yo en un momento determinado, cuando ya había terminado de escribir el libro, se lo enseñé a un amigo y ese amigo me dijo, oye, pero ¿tú te has dado cuenta que este libro te descoloca en el mercado? Es decir, tú tienes una posición, pero cuando lo publiques vas a intentar posicionarte en otro lugar distinto. Pues hay que ser lo suficientemente valientes para decir, pues sabes que tienes razón. Y después de este libro, meterlo en un cajón y ponerte a escribir el siguiente, otro libro, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Yo, Tania, a ti te veo, por ejemplo, con mucha fuerza, con mucha energía, siempre con muchas ganas de ayudar a otros, pero también hay que pensar, oye, ¿qué va a cambiar Tania este año? ¿Qué va a hacer distinto? Y no pasa absolutamente nada, y vamos a elegir lo que vamos a cambiar, ¿no? Así que, mira, como tenemos aquí un grupito de personas, además algunas personas a las que quiero mucho, que ya he visto por aquí, me gustaría que pusiesen algo que van a cambiar este año, algo que van a cambiar. Algo que digan, oye, pues yo me acabo de dar cuenta que es el momento de decir adiós a algo. Adiós a algo. Ay, me encanta. Me encanta. ¿A qué le vamos a decir adiós? Y a empezar por vos. A ver, ¿a qué le vas a Pues decir mira, yo le adiós voy en a este decir, mira, yo el 2023? año pasado le dije adiós a algo que era muy complejo para mí. Le dije adiós al dolor. Yo llevo conviviendo con dolor durante los últimos 17, 18 años por un accidente que tuve. He tenido dolor de espalda desde hace 18 años más o menos y el año pasado me propuse decirle adiós al dolor. Eh, Empecé a entrenar otro tipo de cosas, me han ido bien y, joder, pues, oye, la verdad es que me siento muy bien
de esa decisión que tomé el año pasado. Este año creo que a lo que voy a decir adiós es a mi... mira, voy a decir adiós a un argumento que he utilizado durante mucho tiempo, que me sirve para no relacionarme demasiado con la gente, y es el tema de mi introversión. Yo soy una persona muy introvertida, soy muy tímida, así que, mira, aquí no lo había pensado, pero me comprometo contigo y con la gente que está aquí a que este año es el año que le digo adiós a mi introversión y me atrevo a hacer más cosas de estas, exponerme más, salir más, tener más relaciones sociales, etcétera. Porque también es cierto que esto, creo que tomo esta decisión porque lógicamente también hay momentos en los que te sientes solo y hay que empezar a rodearse personas, Mm. de personas que te nutran y creo que es importante. Creo que es importante tomar decisiones, ¿no? Decisiones importantes. Pero, ¿y tú a qué le vas a decir adiós, Tania? Qué bueno porque te estás abriendo y estás dejando de lado tanta introspección y nos estás compartiendo. Así que ya este es un primer paso. Enhorabuena por eso. A ver, yo le voy a decir adiós y me encantó porque acá leí, a la exigencia, a la queja, a la vergüenza, bueno, y a mí, yo desde el año pasado estoy trabajando y continúo este año y más ahora que estoy con el desafío de cruzar el charco, dejar a mis hijos y apostar. Hace, bueno, ya 2 años que desde Argentina estoy trabajando, acompañando a mujeres españolas en sus procesos de reinvención profesional. Y bueno, ahora en marzo voy a hacer 2 talleres, uno en Barcelona y otro en Madrid. Y le trato de decir adiós al ego, porque yo digo que el ego nos habla en tonos de miedo, vergüenza y culpa. Entonces, tratar de que el ego no me incite en ir por un resultado. Porque los exigentes, y me declaro exigente en recuperación, vamos detrás de un resultado, de un objetivo, de un número, y la verdad es que estoy empezando a compasar con los movimientos del alma, ¿no? Hay una frase que hoy por hoy tengo muy presente, esto de que un mal día para el ego es un buen día para el alma, y decir, bueno, quizás en este taller no llego a la estadística, al número, al resultado, a lo que mis asesores me dicen que hay que llegar, pero sí voy por el movimiento del alma de apostar en mí, de creer, de ir por mis sueños, de retroalimentar mi confianza en mí misma, de arriesgarme, de superar el miedo de dejar a mis hijos, aunque sea por 20 días, pero bueno, es todo un desafío como mamá. Y bueno, ir por mí, por esas mujeres que hace mucho tiempo que pude conectar con mi misión, que antes me daba vergüenza, porque ay, no, pero no será mucho. Y hoy me animo a, con libertad, saber que mi misión es usar mis talentos, que es mi claridad y mi creatividad, para acompañar a que las mujeres sean felices en sus trabajos. Durante muchos años trabajé tanto en una multinacional como directora de recursos humanos, como de manera ya teniendo mi negocio propio, sintiéndome frustrada, perdida, desmotivada, con mis talentos desaprovechados. Sé lo que se siente y confío y sé que se puede construir una vida profesional que nos emocione, porque para mí es un desafío diario, ¿no? Por eso mi lado exigente muchas veces me aparta de eso, me deja ligada a un número y me aparta de mi para qué, para que mi para qué tenga más fuerza, más sentido. Entonces, cuando digo, independientemente de cuánto, de cuál sea ese número, quiero que mi para qué siga teniendo fuerza, que siga teniendo sentido y que sea mi para qué el que me lleve al cómo y no al revés. El ego habla del cómo y cómo lo vas a lograr y qué resultado y cuánta gente vino y cuánta... Bueno, de estar en esa zona de cuidar el alma, cuidar el para qué, el propósito más firme. Así que en todo ese camino ando, también pidiendo Será un ayuda. placer tenerte por aquí y seguro que vamos, o sea que será maravilloso. Bye.
Ay, bueno, gracias, gracias. Y contame un poco en esto de, ¿Mm? bueno, en este camino de introspección, hay mucho y está buenísimo y me encanta que como energía masculina no tengas pudor en decir pido ayuda a un mentor, pido ayuda, porque bueno, eso es nutrir nuestras relaciones y nuestro entorno. Pero contame cómo también practicás el autocuidado, ¿no? Porque yo siempre digo que bueno, cuando ahí hablabas un poco que no sabías encontrar el término, para mí sería el término de autocompasión, ¿no? Porque entendía la autocompasión no como la autolástima, sino mirar mi dolor y hacer algo para aliviarlo, que eso contaste que lo hacías, pero también, ¿cuáles son tus estrategias de autocuidado para cuidar tu energía vital? Hay un concepto que a mí me viene siempre en la mente de decir, quienes somos entusiastas y tenemos desafíos, sueños, también yo siempre hago la pregunta de, te elegirías a ti mismo, a ti misma, como líder de tu sueño, de tu proyecto? ¿Cómo te estás cuidando para ser ese líder entusiasta, con buena energía vital, para lograr eso que se propone? Así que contame un poco, ¿cómo te autocuidás? Que sé que es una conversación más del mundo femenino y me encanta escuchar cuando hay hombres que tienen esta apertura de decir, mira, para mí, para cuidar mi energía vital es fundamental ver de qué me nutro en información, de qué me nutro en alimentos. Bueno, contanos vos cómo cuidás, te autocuidás para ser ese buen líder de tus Bueno, proyectos, yo me desafíos. encanta hablar de estas cosas. Yo creo que es importante Mm, qué bueno. que fíjate, yo creo que es verdad que no estamos todavía muy acostumbrados a ver perfiles masculinos hablando, abriéndose emocionalmente o contando debilidades, porque en el fondo, claro que es una debilidad cuando alguien puede aprovecharse de una característica nuestra y hacernos daño. Otra cosa es, nosotros podemos decir, no, vamos a utilizar el lenguaje y lo vamos a llamar vulnerabilidades, que es más bonito. Sí, sí, todo lo que queramos. Pero en el fondo, Mm. si alguien quiere aprovecharse de eso, lo puede hacer. Yo, a mí me parece muy sano. Yo tengo una gran ventaja vital que intento cumplir siempre que puedo, y es que yo me despierto todos los días sin despertador a la hora que me pide el cuerpo. Y esto es algo que yo sé que genera mucha envidia en la mayoría de la gente, pero de verdad nunca he creído en estos hostigamientos de autoexplotación de vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, ni a las 6 ni a las 7. No. Ay, yo tampoco. Maldigo el famoso libro Y ese. bueno, además de que podemos ahí teorizar, ¿no? Pero realmente es Sí. verdad que yo cualquier cosa que sea una imposición de por sí genera un poco rechazo en mí. Es decir, no existen generalidades para decirte que si te levantas a las 5 de la mañana vas a ser exitoso. No es verdad. Así. Ojalá fuese tan fácil, Comparto. porque si fuese tan fácil, digamos, cuatro Mm. cosas y ya está, ¿no? No. Eh, por lo tanto, yo, una de las cosas que creo que el mejor autocuidado que tengo, el mejor de todos, es tener dos personas con las que puedo conversar de cómo me siento. Una es mi psicóloga, mi terapeuta, que yo sigo recomendando que todo el mundo pase por tener una persona así en su vida, una ayuda profesional. Y luego el segundo es mi mujer, que es un ser maravilloso, es un ser de luz, con el que puedo hablar de absolutamente todo y además nos hablamos mucho de temas profesionales. Es decir, no es solo hablamos del día a día y de emociones y sentimientos, sino también, oye, nos hablamos de objetivos, nos hablamos de cómo nos sentimos, de cómo estamos, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Más allá de eso, también yo, por ejemplo, Mm. como te decía, creo que lo mejor que tengo es que cuido mucho de mi descanso. Es decir, por el trabajo que tengo, pues lógicamente es un trabajo con unos picos de estrés muy elevados y me he acostumbrado a descansar. Es decir, cuando mi cuerpo me lo pide, pues directamente descanso. No me castigo por cogerme una tarde libre o un día libre, porque creo que es esencial. Yo vivo ahora al lado de una montaña, hoy está nevando, pues hoy no lo, o sea, mañana no lo sé, porque no sé si habrá dejado de nevar, pero si no, pasado mañana me cogeré la tabla, me subiré y no me sentiré culpable por eso. O sea, estoy equilibrando. Y algo esencial también es que la gente parece como que
viviésemos en compartimentos estancos en los que una cosa no puede ser, no puede ir de la mano de otra. Por ejemplo, yo he empezado relativamente hace poco tiempo a cuidarme a cuidar mi piel, a cuidarla de cremas y este tipo de cosas. Pues mucha gente no lo hace porque en el fondo dedicarse un tiempo a sí mismo es como castigarse por no estar haciendo lo correcto o por no haber llegado, o lo que decías tú de ese perfeccionismo extremo que nos lleva incluso a maltratarnos. Porque ¿cómo se te va a ocurrir cuidarte si no has llegado ya al resultado objetivo o si no has... ¿no? Pues es que tenemos que tener nuestras pequeñas parcelas de cuidado. Entonces, sencillamente yo he aprendido en los últimos meses, he tenido la fortuna de tener una alumna barra compañera que, que se llama Marga y es experta en temas de piel, que de repente me dio un tratamiento para la piel, para por la noche, pues se ha convertido en algo muy básico, muy sencillo, pero me reconozco en un momento de conexión conmigo. En un momento me me cuido porque me lo merezco. Ya está. Y seguramente hay personas que pueden pensar, bueno, pues eso yo lo hago todos los días. Fantástico. El tema no es lo que haces, es cómo lo haces. Lo estás haciendo desde ese autoamor, desde ese, oye, me lo estoy cuidando. Y por terminar esta pequeña parte, mira, te voy a decir una frase que a mí me gusta mucho, que se suele decir, ¿no? Esto de, eh, no trates a nadie como no te gustaría que te tratasen a ti. Y yo esa frase le di la vuelta hace muchos años y digo, no te trates como no te gustaría que te tratasen. Eso es mucho más potente, porque Totalmente, realmente quien nos suele tratar peor somos nosotros mismos. Entonces, oye, me gustaría que la gente bien, totalmente. Y, y aparte yo siempre digo, no puedo dar a otros lo que no tengo en mí. Si yo no tengo amor en mí misma, es imposible que lo pueda querer dar, porque es como que ahora vos me pidas, no sé, dame un fibrón verde y yo tengo el rojo y el amarillo. O sea, si no tengo amor en mí, y creo que todo ese autocuidado es un gracias interno tan potente que cuando hablamos tanto de autoestima, de confiar en nosotros y demás, empieza por eso, ¿no? Por dedicarle a ese amor que se está gestando Sí, dentro nuestro, incluso ¿no? eso, incluso el tipo de personas con las que nos rodeamos, el tipo de conversaciones que tenemos. Yo, por ejemplo, hay personas, esto puede sonar un poco feo, pero hay personas con las que ya prácticamente no hablo. ¿Por qué? Porque sus conversaciones son solo quejas, quejas al gobierno, quejas a... Es como, mira, yo quiero estar en otro sitio, quiero estar teniendo conversaciones sanas, conversaciones ricas, rodearme de personas que de verdad me nutren y vivimos en una época en la que hay demasiado de todo, hay demasiada información. Yo, por ejemplo, ya te digo, no tengo nada en contra de estos grandes gurúes que organizan shows como si fuese el circo, en el que te lanzan 4 o 5 mensajes motivacionales que están bien, Mm. pero la mayoría de ellos son un poco vacíos. Porque claro, mensajes tipo, cuando tú estás en equilibrio, la vida te compensa. Bueno, pues es sí o no. Que esto no, ojalá fuese todo tan sencillo, no, no todo funciona así. Lo importante no es tanto, creo, la perspectiva no es tanto desde el punto de vista de si tú haces esto vas a obtener un éxito rotundo, sino que si tú haces esto, lo que sea, que tú hayas confiado en ese mentor, en ese tutor, lo que sea, si tú haces esto, te vas a sentir bien contigo. Y luego ya veremos hacia dónde va Mm. esa estrategia. Pero realmente lo que tenemos que pensar es en eso, ¿no? Oye, nadie tiene la varita mágica para darte a ti el éxito, la varita mágica en todo caso te la tienes que tallar tú. Es como lo de Harry Potter, ¿no? Que la varita te elige a ti, pues esto es lo mismo, ¿no? Pues el proceso te va a elegir a ti, pero tú Mm. tienes que estar preparado para ello. Tienes que cuidarte, tienes que darte autoamor, tienes que tolerarte, tienes que, decías antes, el tema de, la, del, de esa mirada a uno mismo, no, no desde la condescendencia, no, no, es sencillamente el respetar las decisiones que tomamos y también atrevernos a cambiar esas decisiones, que no pasa nada, todo bien, ¿no? Mm. Entonces, Te escucho y pensaba en esto, ¿no? En crear espacios de intimidad. Creo que hoy tenemos una gran carencia en eso, ¿no? La intimidad conmigo mismo, de contarme de verdad conmigo misma, ser sincera, honesta. Y
de generar espacios con otros de intimidad. Yo también considero de esos espacios donde hay tierra fértil, donde hay conversaciones que te transforman. Yo recuerdo una experiencia, yo venía de muchos años de estudiar, bueno, psicología sistémica, psicología organizacional, porque vengo del mundo de las organizaciones, donde todo era sentar, estudiar, pero como persona no te involucrabas. Y recuerdo, ya hace unos cuantos años, unos 8 o 10 años, cuando fui a mi primera clase de coaching, el profesor dijo, somos las conversaciones que tenemos y las que no. Recuerdo esa frase, pero yo dije, este hombre está loco. ¿Cómo va a definir el ser en base a la conversación? ¡Qué locura! Yo que venía de un mundo de estudiar la filosofía, la ontología del lenguaje, me parecía una simpleza y un absolutismo tan vago decir eso. Y hoy, gracias a permitirme cambiar también, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Considero que los espacios de intimidad, esto que vos contabas con Moni, que acá está, que le mandamos un beso, acaba de Rubén halagarte un montón, así que esos espacios de intimidad que se generan en pareja, en espacios de creación de una conversación de coaching con un mentor, con una psicóloga, en un espacio de decir, bueno, nos juntamos 10 mujeres para cuidar y hablar sobre conversaciones que nos transforman, realmente constituyen al ser. Y creo que hoy hay una carencia de esos espacios de intimidad, que empiezan con uno mismo, desde ser conscientes de ponerse una crema y cuidarse, hasta los espacios y entornos de intimidad que soy capaz de generar y sostener, porque realmente en esos espacios de intimidad no hay máscaras, ¿no? No hay tengo que ser tal cosa, sino me animo a ser lo que soy en este entorno que elegí para crear y construir. Entonces, comparto contigo en que es eso, ¿no? En nutrirnos y en tener la posibilidad de generar intimidad. Más que grandes eventos, grandes shows, grandes frases de positivismo. Sí, de hecho, fíjate y tal, que, ¿no? ojo, que yo cuando digo esto, también lo digo desde esa perspectiva del que se ha equivocado muchas veces. Es decir, yo he Totalmente. eran Sí. frases positivas de típica frase de taza. Bien, y en su momento lo compraron mucha gente y yo me sentí orgulloso de ese libro. Luego vas madurando como profesional y te vas dando cuenta de que tienes que ir un poco más allá, porque no te puedes quedar en esa simpleza, ¿no? Pero fíjate, Tania, decías, y además aprovechando que ha aparecido también Mónica, me he acordado de algo. Hace unos días, Mónica y yo tenemos una amiga común que realmente, bueno, hay una leyenda de ella, porque su ex es muy amigo mío. Y este ex llegó un día al grupo de amigos a decir que su pareja le había dejado con las maletas en la puerta y que la había echado de casa, ¿no? Cuando le preguntábamos que qué tal, pero qué había pasado, él decía, no, no, nada, nada, si nosotros teníamos una relación perfecta, perfecta. No, o sea, nosotros no discutíamos, estaba todo bien, no había ningún problema y hoy he llegado a casa y me he encontrado las maletas en la puerta, ¿no? Claro, lógicamente con el tiempo descubres la otra parte, la otra verdad, ¿no? Y claro, y la otra verdad rápidamente te dicen, espera, espera, ¿cómo que no había problemas? Claro que había problemas. Lo que pasa es que esta persona no quería escucharlos, no quería verlos, no quería analizarlos y sobre todo no quería cambiarlos. Y esto nos pasa mucho. Cuando tú decías ahora que nos faltan espacios de intimidad, es que también nos faltan este tipo de espacios en los que seamos capaces de escuchar al otro lo que está pidiéndonos, lo que está necesitando el otro, ya sea amistades, ya sea profesionalmente, ya sea a nivel romántico, ¿qué está pidiendo el otro? Y luego, lógicamente, yo tengo que decidir, ¿no? Si yo se lo puedo dar, si no se lo puedo dar, si estamos en sintonía o no, pero es que no paramos a escuchar. Estamos sumergidos en la mentalidad de Netflix, de estar todo el rato teniendo inputs de información que me distraigan, que me vayan de mi vida, por no tocar contacto con lo que me rodea de verdad. Oye, ¿por qué la gente realmente opina algo sobre mí concreto? Antes te decía, si yo estaba dispuesto a renunciar a esa parte de introversión y pasarlo mal, es porque el otro día yo fui a dar una conferencia a Valencia
había como unos 200 veterinarios, en este caso era el Congreso Nacional de Veterinarios o no sé qué, y estaban por allí 200 veterinarios, maravillosos, todos extraordinarios. Pero en un momento determinado, antes de mi conferencia, fue el cóctel y estaba la gente comiendo y yo me descubrí a mí mismo en una terraza, había como una especie de terracita, un balcón, y yo me descubrí los 200 dentro comiendo y yo en el balcón, en un rinconcito, con el móvil en la mano, escribiendo a Mónica. Y yo, no puede ser esto, Mm. no puede ser, tengo que atreverme. Es que, claro, es que en realidad a eso me refiero con generar espacios de intimidad, porque hay que sostener la intimidad, ¿no? La intimidad no desde el punto de vista romántico y sexual y de pareja, sino la intimidad hasta con uno mismo, porque la intimidad vista como un espacio en el que, bueno, soy sincero y desde aquí construyo. Y por ahí en esos eventos multitudinarios donde eh, es aún más complejo poder crear ese tipo de relación, ese tipo de intimidad y ese tipo de profundidad, ¿no? Y tiene que ver también con esto que vos decías antes, elegir las relaciones, ya lo decía Jim Rohn, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos. Entonces, bueno, ¿qué entorno? ¿De qué me estoy Mira, de nutriendo, hecho, no? fíjate ya, Sí, y ya, totalmente. esta es la última vez que digo algo negativo de ese tipo de eventos, porque de verdad, como negocio, los respeto mucho, ¿eh? Pero porque han creado un show maravilloso. Pero cuando tú vas a un evento de Tony Robbins, de Grant Cardone o cualquiera de estos, siempre hay un momento en el que alguien desde el escenario utiliza a alguien del público para hacerle una especie de catarsis pública. Tony Robbins, por ejemplo, lo hace con el Dickens, ¿no? Y entonces pone a alguien de pie y le hace una herramienta de proyección futura en la que qué pasaría si no cambia lo que tiene que cambiar, ¿no? Claro, esta persona, de repente, lo que está viviendo es la presión de 5.000, 6.000, 10.000 personas alrededor y están viviendo ese momento de juicio, ese momento de vergüenza incluso, porque te están exponiendo públicamente. Yo siempre digo que ese show funciona muy bien porque todo el mundo que lo está viendo, en el fondo está transmitiendo energía porque de verdad, si tú estás viendo eso, tú quieres que esa persona cambie y tú quieres que esa persona tenga éxito. Entonces estás proyectando en él y está bonito. Pero ¿qué pasa con esa persona? Esa persona la acabas de destrozar públicamente solo para darle carnaza a los 5.000 o 7.000 que hay en el público. Y tú consideras que por una cuestión perdón, de cantidad, no cualitativa, de cantidad merece la pena. Pero yo creo que esta es la parte en la que tenemos que empezar a pensar más en el otro, en el que está al otro lado. Y pensar también, lógicamente, como decíamos, en nosotros, ¿no? Pero, oye, vamos a pensar en el otro, en una persona. A mí no me importa cuánta gente se conecte a este directo hoy, ni cuánta gente lo pueda ver después. Ahí me interesa realmente tener conexión con alguna de las personas que está al otro lado y entender, pues, por ejemplo, pues veía a Natalia, ¿no? Natalia, una psicóloga extraordinaria, experta en sesgos cognitivos, y ahí me gustaría dar alguna frase que a ella la pueda servir hoy. Si realmente yo, por ejemplo, veo a Pau, que ha escrito varias veces, y veo que Pau está como con muchas ganas de hablar y de interactuar, si yo realmente puedo darle algo que a Pau le sirva, da igual mis premios, mis libros, mi experiencia, nada de eso sirve si después de una hora charlando contigo la gente que está al otro lado no se lleva nada. Entonces creo que tenemos que empezar un poco todos a bajar un poco nuestros niveles de ego y también empezar a pensar en el otro, en la particularidad que tiene el otro. Esto no va de si no te ha servido esta charla es que tú no has estado a la altura. No. Si algo de lo que yo he dicho no te ha servido, la culpa es mía. La responsabilidad es mía. Lógicamente, si la otra persona viene, lógicamente, de manera receptiva y escuchando y entendiendo, ¿no? Pero tenemos que empezar a partir desde ahí. Tenemos que partir desde entender de que esto no va de show, esto no va de intentar quedar mejor que nadie, ni nada por el estilo. Esto va sencillamente de, oye, vamos a compartir nuestro conocimiento, vamos a compartir nuestra verdad, que ni siquiera tiene por qué ser la verdad universal. Eh, Dani, que acaba de escribir, o Isa, Dani, diseñadora de bikinis, extraordinaria, una tía maravillosa, colombiana, que se ha ganado la vida, que se ha ido a Estados Unidos, que se está buscando la vida de una manera brutal y que ha conseguido crear una marca súper potente. Dani es una devoradora de contenido. Lógicamente,
¿dónde está la grandeza de Dani en coger todo ese contenido y sacar un par de ideas que realmente sean buenas para ella? No tienes por qué dar la verdad universal al resto, tiene que ser para ella. Isa, una profesional que ha pasado un par de años un poco complicados debido a un accidente y debido a una situación compleja que han vivido, y aún así se levantaba este año y me escribía y me decía, vamos a por todas. Eso es lo Aureola, una profesional de las redes sociales que está haciendo, está impactando, está creando su nuevo método. Esto es lo que tú consigues cuando realmente eres capaz de entender que lo importante es el que está al otro lado. Cuando tú de verdad te implicas con el otro, esas personas dejan de ser números, dejan de ser una cifra en tu cuenta bancaria. Lo que realmente es una persona que en algún momento va a llegar a escribirte, que prácticamente yo es mi deseo futuro, es que esas personas en un momento determinado me escriban contándote sus éxitos futuros, y tú no acopiarte de eso, de ellos, no apropiarte de ese éxito. Que mucha gente aquí rápidamente, yo hay una frase que no soporto de los mentores, que es cuando para presentar a alguien lo primero que dicen, sí, es mi alumno. Yo no soporto, porque es como, claro que ha podido ser alumno tuyo, pero el éxito tuyo, no es tuyo. El éxito es... Sí, y sobre todo, bueno, nosotros que somos personas que acompañamos y somos, a mí me encanta esta frase que siempre digo, pero porque la siento así, ser testigo fiel. A mí lo que más me motiva en mi profesión es ser testigo fiel de la evolución de la otra persona. Y para mí, como profesionales, lo que le podemos devolver es construir sin destruir. Ese es como mi premisa, ¿no? Cuidando lo que para la otra persona es instinto profesional, que todos lo tenemos, sería interesante que vos, Rubén, hagas tal o cual cosa, pero poder descubrir qué es lo de valor para ti y construir, y me lo imagino siempre como, bueno, si voy a un lote y hay un árbol en el medio del lote, poder construir en torno sin destruir lo que la naturaleza propia de la persona trae, ya desde ahí está todo ganado. Y aquí Paola nos preguntaba esto, ¿cómo generar esos espacios de escucha activa? Y en lo personal considero que primero activando la escucha activa propia, ¿no? Porque conectando ya de por sí, aprender a conectar con la sabiduría de mi cuerpo, de mis memorias, de qué me dice mi cuerpo, activando esa escucha interna, tenemos un montón. Y en los espacios conversacionales con otro, siempre digo que tenemos tres formas, ¿no? Como niño, ¿viste? Entro a conversar contigo y estamos en una negociación, yo quiero lograr esto, me quiero centrar, que la actitud de niño, que muchas veces está buenísima esa actitud de niño, porque es como el niño cuando abre un regalo, el entusiasmo, la alegría, necesitamos de esas emociones de la niñez. Como adulto, que es esta persona que tiene o mejor dicho, como padre, que sería el niño, el padre el que me baja el deber ser, cómo deben ser las cosas, cuál es el criterio. Y el adulto es el que integra ambos, al niño y a ese deber ser. Entonces, habilitar estos espacios conversacionales a mí me sirve, por ejemplo, muchísimo de decir, ¿desde qué postura estoy? ¿Estoy como niño en las emociones primarias del capricho, del lograr, estoy como padre en el deber ser, en la ley, en la obligación? ¿O estoy como adulto integrando estas dos partes mías y tratando de construir un espacio de generación y posibilidad para ambas partes? Y muchas veces esto me sirve también en cualquier espacio de conversación, o sea, yo tengo equipo a cargo, más de 25 profesionales que trabajan internacionalmente, brindando asesoramiento a empresas en LATAM, en España. Entender esto, ¿no? Y muchas veces hasta lo planteo como un plafón de conversación y lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cómo vamos a elegir hoy conversar? Desde el niño, desde el padre, desde el adulto, porque entonces ahí nos abrimos posibilidades, que por ahí desde el deber ser, la obligación y tendría que ser de esta forma y no tengo posibilidades de elegir del padre, me quito oportunidades y se las quito a mi interlocutor, válido. Como niño lo mismo, y bueno, como adultos, ¿no? ¿Cómo generamos este espacio de construcción, de cuidado
para, bueno, mi espíritu siempre es que sea un espacio de ganar-ganar. Ay, bueno, cuánto que hemos conversado y seguiríamos y sigue sumando gente, pero yo le dije a Rubén, un rato, le pedí, y si hay algo con lo que coincido acá, es que hablan de tu generosidad. Todos dicen, qué generosa, y totalmente, porque le escribí y le dije, Rubén, ¿podemos hacer un vivo? Sí, dale, y totalmente fácil, práctico, admiro tu talento para hacer las cosas fáciles es algo que lo valorizo un montón, así que gracias por tu enorme generosidad para estar acá y dejo este tiempo, a todos les pregunto, a mis invitados les pregunto lo mismo, de decir, si tendrías que dejar una frase en el cielo para que la lea todo el mundo, ¿cuál sería? Y de ahí en adelante te activo para despedirte como más te guste. La verdad es que no sabría, no tengo tanta pretensión como dejar una frase para que la lean, pero, O una pero palabra. mira, solamente una cosa con respecto a lo que decías, que me ha parecido súper bonito el tema de la conversación. Hay una cosa que a mí me sirvió mucho para empezar a desarrollar esto, que fue el salir a caminar sin audífonos. Eh, y esto me ayuda mucho, y este tipo de cosas nos ayuda mucho. Es decir, fíjate, el darte cuenta de cuánto tiempo estás haciendo cualquier labor con ruido en tu cabeza. Hay gente que es adicta a los podcasts ahora mismo porque no puede estar en silencio. Necesita que haya voces, que haya input. Entonces, necesitamos aprender a estar en silencio con nosotros. Porque claro, cuando estamos en silencio con nosotros, empieza a surgir, empezamos a escuchar nuestros pensamientos. Lógicamente, estos pensamientos tenemos luego que hacer ese análisis de saber, oye, ¿desde dónde me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? Es súper importante. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como el caminar solos, sin audífonos, y ver por dónde me lleva mi cabeza. Eso ya de por sí ya es un ejercicio muy interesante que seguro que la próxima... Lo voy a aplicar ahora mismo. Mira, salgo a caminar y va a salir en un podcast y no, tenés razón. Voy a estar observando qué pienso y para dónde me lleva. Me encantó. Ya me Muy contarás. Y con bueno. respecto a lo otro, pues mira, si yo tuviese que dejar una única frase es acompáñate de gente a la que ames y gente que te demuestren el amor. Gente que te demuestre el amor, más que gente que te digan lo que te aman, gente que te demuestre el amor. Ya está. Porque al final más es mucho más sencillo, Ay, de me verdad. O encanta. sea, claro que yo me dedico a la gran empresa y cuando yo hablo de mi mundo es todo como muy complejo y hay mucha política y hay muchas cosas, pero al final realmente es, oye, busca gente que te ame y gente a la que tú ames. Y a partir de ahí genera relaciones sólidas, genera conversaciones poderosas, genera ese tipo de relaciones sanas. Yo, por ejemplo, un amigo hoy me ha escrito desde un país, eh, país al que, por un tema de consultoría política, y a mí me llamó otro partido distinto justo hace 3 días. Lo normal es no darle Wow. información, porque el día de mañana podemos competir en unas elecciones. Pues yo lo entiendo al revés. Yo lo entiendo como, oye, voy a contarte lo que yo sé de ese escenario, de ese contexto, porque yo espero que tú hagas lo mismo. Y desde ahí vamos a crecer los dos y algo fundamental. Vamos a intentar ayudar a ese país. Luego podrán hacerlo bien, mal, que eso ya no es nuestra responsabilidad, pero vamos a hacerlo desde ahí. No desde el, no, yo te oculto, yo te engaño, yo te tal, porque al final el que engaña carga con esa mochila. Así que, de verdad, yo para mí, esa frase sería esa, ródeate de personas a las que ames y que te amen y poco más. Y si la lee alguien, pues genial. Y si, Claro que sí, claro que sí. Bueno, de mi parte solo invitar a todos los profesionales que quieran ganar disfrute en sus caminos laborales. Los invito a los 2 talleres que voy a dar, jueves 16 de marzo en Barcelona y 23 de marzo jueves también en Madrid, en el espacio de escenas adivinas, ahí de Silvia Moreno. Así que, bueno, me encantará verlos, conocerlos, abrazarlos. Y gracias, Rubén, gracias, gracias, gracias por este maravilloso espacio, esta conversación con sentido y poderosa, sin lugar a un dudas, para placer y muchas gracias a personas. todas las Gracias. personitas que han pasado por aquí, que es extraordinario. Gracias Sí. por este rato y nos vemos pronto. Gracias, gracias a todos.